En mi breve experiencia en internet he comprobado que no hay ni puede haber día más polémico que los 12 de octubre, el día que casi universalmente se ha asociado con la llegada de Cristóbal Colón a América. Todo, absolutamente todo lo que se diga al respecto en redes recibirá inmediatamente alguna crítica, independientemente de si lo que se dice es favorable o no. Esto se debe a las connotaciones de la llegada de Cristóbal Colón a nuestro continente, que, en una sucesión de hechos históricos, llevaría a la conquista de los pueblos prehispánicos y a la posterior influencia que estos recibirían por parte del Viejo Mundo. Esta polémica, lejos de ser un motivo de rencillas únicamente en grupos y espacios de internet, ha movido y sigue moviendo todo tipo de pasiones en la práctica social, incluso en la política. Sin ir muy lejos, es conocido el pedido del presidente de México el año pasado al rey de España, exigiéndole una disculpa pública por los excesos cometidos durante la conquista, todo sin mencionar las crecientes hostilidades a monumentos de Cristóbal Colón y una animadversión general a su figura que viene ya desde varios años atrás. Y sí, se puede argumentar con mucha razón de que no tiene sentido discutir sobre hechos tan pero tan pasados, ya que es propio de los países exitosos ver con mayor interés el presente y el futuro, pero lo cierto es que esta discusión se sigue prolongando en cientos de miles de personas desde las comunidades de habla hispana de Estados Unidos hasta el extremo más sur de Chile, sugiriéndonos que se trata de un debate irresuelto que tiene por objeto las raíces más profundas de todo el continente. Uno de los grupos, o mejor dicho, de las tendencias que en tiempos relativamente recientes más se propone resolver este conflicto es el llamado hispanismo, una posición que, como elemento siempre constante en su diversidad, directamente celebra el 12 de octubre como una fecha de carácter positivo, llamándole Día de la Hispanidad, como también en el pasado y en el presente muchos otros lo conocen. Al hispanismo, un tema cuya sola mención suele hacer enloquecer a no pocas personas, le he llamado posición porque su naturaleza no está clara en la praxis, ya que a lo largo de todos los países de habla hispana se manifiesta de formas muy distintas y con elementos propios de cada manifestación en sí, lo que lo hace a mi juicio un tema interesante de estudiar objetivamente primero, sin adelantarnos a decir que estamos en desacuerdo o no con él. En este video no te explicaré lo que es el hispanismo porque, como ya te conté, no existe, al menos por ahora, ningún consenso de opinión entre quienes dicen representarlo o hablan públicamente en defensa de él. En este video te explicaré las tres distintas y principales formas en las que, en la praxis, se puede catalogar a todo tipo de discurso hispanista. Analizaremos los postulados en los que se basa cada una de las interpretaciones y responderé finalmente a la pregunta de si, a mi criterio personal, tiene sentido o no hablar de hispanismo en el Perú del 2020. O mejor dicho, diré cuál de las tres vertientes está justificada y en qué medida. Claro está que la opinión final la tendrás tú misma o tú mismo, y como siempre digo, me encantaría leerla en los comentarios. Estas formas u órdenes en los que se organiza y manifiesta el hispanismo son tres: el orden académico, el orden cultural y finalmente el orden político. El orden académico se ocupa principalmente de, como su nombre sugiere, el esclarecimiento o la corrección de verdades objetivas en la historiografía y la literatura académica sobre el periodo de conquista y el virreinato. A la luz de hacer nuevas investigaciones o incorporar datos históricamente relegados o directamente ignorados adrede por la corriente dominante, los autores que se pueden enmarcar dentro del hispanismo académico formulan una nueva visión sobre el pasado, insisto, limitándose únicamente a los hechos. Es sabido que, por ejemplo, libros de la tendencia contraria, como Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, influyeron enormemente como referencia de trabajos posteriores, centrados en el aspecto negativo de la conquista y el virreinato, no solo mostrando una visión parcializada, sino incluso directamente no siendo objetivos, como el mismo autor reconoció años después. Autoras como la española María Elvira Roca Barea o la peruana Scarlett O'Fellan entran dentro de este orden, no necesariamente teniendo como motivación hacer alguna apología o defensa, sino, insisto, limitándose a dar hechos que, en el contexto actual, son definitivamente contrarios a las creencias populares. Se podría decir que incluso en el aspecto académico la batalla ya ha sido ganada. Por ejemplo, si bien en muchos persiste la idea de que la Inquisición en el Perú persiguió con horrorosas prácticas a la idolatría y a las antiguas religiones prehispánicas, en la web oficial del Congreso de la República podemos encontrar este documento refutando punto por punto muchas de las ideas más comunes en el imaginario colectivo. A su vez, libros como El Pizarro, del historiador Raúl Porras Barrenechea, ya hacían un balance objetivo de la conquista desde años tan lejanos como los 50, haciendo énfasis en detalles como que la conquista fue posible casi exclusivamente por las alianzas de Pizarro con otras etnias cansadas del gobierno de los incas, un hecho sin embargo aún hoy desconocido o negado por muchos defensores de la idea de que todo era paz y amor antes de la llegada de los españoles. El segundo orden es el hispanismo cultural, que no solo reconoce objetivamente los hechos del pasado y a lo que estos conllevaron, en este caso la alta influencia cultural que recibimos durante el periodo hispánico, sino que va un paso más allá y hace un juicio de valor subjetivo sobre esta, considerándola un patrimonio que hay que revalorar.
defender y en lo posible difundir. Digo que es un paso más allá porque este orden ya realiza, como tal, una interpretación del pasado y del presente en la que el rol de la influencia hispánica es algo positivo e importante, siendo el opuesto total a esta postura el reclamo del descolonizarnos que proponen hoy en día algunos grupos, dejando de proteger o incluso destruyendo algunos legados del periodo virreinal, por considerarlos símbolos de opresión de los que hay que deslingar nuestra identidad. Al contrario, buscando una supuesta reivindicación de la verdadera identidad de la América prehispánica, que nos fue, según ellos, arrebatada. El hispanismo del orden cultural refuta esta idea apelando a que no existe ni puede existir una cultura estática, ya que todos los pueblos están en constante intercambio cultural y que en este sentido la identidad original de los pueblos americanos no se perdió, sino que se transformó al incorporar elementos de origen hispano de forma espontánea y crear a partir de ellos lo que hoy se entiende tácitamente como cultura peruana. La refutación a su vez de parte del indigenismo sería indicar que esos elementos fueron impuestos por la fuerza o la coacción y no adoptados de manera espontánea, como hemos dicho. Argumento que quizá puede tener cierto fundamento a la hora de hablar del idioma o la religión, pero que no parece posible cuando se traza la influencia española en, por ejemplo, la comida, las danzas, la vestimenta, la arquitectura o las costumbres. Finalmente tenemos el orden que es definitivamente el más polémico de los tres, y la razón por la cual un gran número de personas se espantan al escuchar hablar del hispanismo, asumiendo que toda discusión al respecto presupone esta postura. El orden político del hispanismo es aquel que no solo se limita a presentar nuevas percepciones o revalorar el legado, sino que lo usa como causa motriz de una acción política, en el caso más leve conservadora o tradicionalista, y en la teorética más rebuscada planteando ideas como la necesidad de una nueva reunificación política de los territorios hispánicos o un abandono progresivo de los principios republicanos que transformaron a estos actuales países. Si bien en mi experiencia este grupo es reducido, algunos movimientos que tienen presencia física se han inclinado a esta posición. Por ejemplo, para mencionar uno reciente, tenemos el caso de El Otro Ecuador, un movimiento inicialmente hispanista en los dos órdenes que ya hemos mencionado, pero que a inicios de año declaró sus intenciones de configurarse como partido de afinidad de derecha y buscó cierta alianza con el partido Vox de España y con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Incluso, yendo un paso más allá, al respecto hay espacios en Facebook de otros países que sostienen la posibilidad de una reunificación de sus países con España. Pasando ya a opinar un poco, considero que pretender que un concepto que originalmente no es político se vincule exclusivamente con la acción política es injusto, además de contraproducente. No es nueva la asociación que hacen algunos entre la sola idea de hispanidad, que como hemos dicho es apolítica, y ciertas tendencias a la hora de buscar desprestigiarla. Pero pasemos a resolver ahora la pregunta central. ¿Tiene sentido hablar de hispanismo en el Perú del 2020? Como casi todo en la vida, depende. Y depende de qué orden de hispanismo estemos hablando. En mi opinión, a toda persona medianamente cuerda le debería molestar el imperio de la mentira, en este caso de la mentira histórica, y es un hecho que en nuestra sociedad abunda el reduccionismo o el total desconocimiento de los hechos de la conquista y el virreinato. Por lo mismo, me parece que el hispanismo de orden estrictamente académico sí es necesario, puesto que pese a que ya en la academia como tal sus verdades son aceptadas, de nada sirve si hay una desconexión entre esta y la opinión de la mayoría. Ahora, en cuanto al orden cultural, tengo opiniones encontradas. Es cierto que hoy en día el indigenismo y la pretensión de muchos de que las culturas prehispánicas deberían ser las únicas consideradas peruanas es un problema, pero apoyar al hispanismo puede desembocar en irnos al otro extremo y darle demasiada exclusividad al legado hispánico en detrimento del legado indígena, que también es importante. También existe un sector que afirma que no se debería hablar ni de indigenismo ni de hispanismo, sino de un punto medio o imparcial, como vemos en esta imagen de un grupo colombiano. Esta idea lastimosamente presupone que la opinión pública está partida en un 50-50, y lastimosamente sabemos que eso no es cierto. La importancia de impulsar en cierta medida el hispanismo cultural, en mi opinión, es lo que podría generar recién el necesario contraste. Por supuesto con el límite de que no se le debe otorgar una jerarquía mayor con respecto a otras fuentes de identidad, ni mucho menos una exclusividad en importancia. Finalmente, en el orden político, considero que lo peor que se puede hacer es intentar capitalizar el hispanismo en el nombre de una tendencia, posición o idea política. El pasado y sobre todo la identidad en el presente es un patrimonio de todos que se debe respetar en el orden objetivo como la verdad histórica y en el orden subjetivo a la libre voluntad del ciudadano. Y acaparar la sola idea para tu bando es la mejor manera de ahuyentar a alguien que no comparte tu posición política o que de plano no esté interesado en la política, pero sin embargo encuentre interesante el contenido histórico o cultural que el hispanismo comparte. Hemos mencionado el caso de Ecuador y cómo no siguieron este consejo, así que hice una búsqueda intensiva para encontrar si existía un grupo similar en la realidad de nuestro país, y afortunadamente, y por todo lo que puedo encontrar, sí existe, pero se limita al orden académico y cultural, sin entrar en el debate político. Y así, esta
es la realidad del hispanismo a día de hoy. Como siempre digo, la gracia de toda idea está en no temerle a su crítica o contraste en pos de extraer lo mejor de ella. Y claro está tampoco ser un pelmazo de Twitter que asuma que todo el que hable ligeramente bien del hispanismo quiere ser español o es un enemigo del Perú. Si una cosa me ha quedado clara y no puedo terminar el video sin mencionarla, es que cada vez que en un discurso hispanista se menciona España, no se habla del actual país, sino que se habla de un país que en esencia ya no existe, y este es el Imperio Español, de entre los siglos XVI y XIX. Imperio del que fuimos parte, nos guste o no. Finalmente, opino que esta tendencia sigue en constante evolución y que cada año crecerá inevitablemente más. Hoy en día la hispanidad es motivo de orgullo para muchos en muchísimos lugares de todo el mundo, y creo que todo lo que une, aunque sea un poco a la humanidad, algo de positivo ha de tener. Pero la respuesta final la tendrás tú en base a tu propio criterio. Cuéntame en los comentarios tu opinión sobre el asunto y deja un me gusta si te pareció ilustrativa la información. Conmigo será hasta la semana que viene.